porque ya han pasado como 15 minutos, comenzamos con la clase. ¿Se acuerdan que hace como 2 semanas aproximadamente, consideré silenciarlo, lo siento, hace como 2 semanas ya aproximadamente hablamos sobre la democracia ateniense, ¿ok? Hablamos de, por ejemplo, cómo era la vida de la mujer en la civilización ateniense, cuál era el concepto de ciudadano, ¿cierto? Que los ciudadanos no eran todos los ciudadanos atenienses, sino que eran los hombres, padres de familia, mayores de 20 años, bla, bla, bla. Entonces, hay que diferenciar eso y que ese porcentaje de hombres era solamente como el 3% en total del espectro total de la gente que vivía en la antigua Grecia. No obstante, chiquillos, este sistema de alguna manera le dio momentos de esplendor a la antigua Grecia. Y este momento de esplendor de la antigua Grecia se empezó en el siglo V antes de Cristo. El siglo V antes de Cristo fue el periodo en cual Grecia alcanzó la democracia como tal. Y alcanzó la democracia como tal bajo el poder militar del emperador Pericles, ¿ya? Que nunca se les olvide eso. Democracia, ¿quién la inventó? Pericles, ¿ok? Y Pericles, pero antes de Pericles, ¿cierto? O sea, Pericles, bla, 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 Pericles consiguió la democracia gracias a una victoria contra los persas, ¿ya? Tenemos que recordar que, una pregunta, ¿por qué yo no puedo hablar del imperio griego, sino que tengo que hablar de las polis griegas? ¿Cuál es la diferencia entre un imperio y una polis? ¿Cuál es la diferencia entre un imperio y una polis? ¿Qué son las polis griegas? Las ciudades. Ciudades independientes. Ciudades independientes, exacto. Por eso yo no puedo hablar de un imperio, porque un imperio es un todo, ¿cierto? En cambio, las ciudades-estado griegas eran independientes una de las otras. La democracia se inventó en Atenas, pero en Esparta tenían otro sistema. Entonces, para que lo tengan claro. Entonces, esta victoria contra los persas, pero sin embargo, todos se concebían como parte de la misma civilización, ¿cierto? Todos eran griegos, ya, pero tenían diferentes formas de regirse. Entonces, como les seguía contando, esta victoria contra los persas, de la mano de Pericles, le permitió a él afianzar este sistema democrático y que la gente le creyera sobre este sistema democrático. Como que dijera, sabéis que Pericles tiene razón, consiguió esta victoria, dejemos que la democracia impere acá en Atenas. Y fue la mejor decisión que pudieron haber tomado en verdad, porque como les digo, alcanzaron la mayor auge en aquella época, con Pericles. Pero antes de Pericles también hubieron algunos emperadores que también hicieron cosas. No alcanzaron la democracia, pero sí se acercaron a ella. Por ejemplo, Solón fue el primero. Él incluyó a los ricos que no eran aristócratas en las votaciones de la ciudadanía. ¿Ya? Los tipos tenían dinero, pero no eran aristócratas, no eran seres nobles, como que no eran de una familia nacida en Grecia, entonces por lo tanto, igual fueron aceptados dentro de las mismas votaciones. ¿Ya? Y de la mano, al crear esta separación, esta aceptación de los ricos en la civilización de los ciudadanos griegos, lo creó en una constitución, lo escribió en una piedra. Entonces, por lo tanto, podríamos estar hablando de que Solón creó la primera constitución del mundo, lo cual no es menor. Recordemos que en Chile también tenemos una constitución. Y si uno, por ejemplo, lee la constitución chilena, se dará cuenta que el primer artículo de dicha constitución es que todos los hombres chilenos nacen libres en igualdad de condiciones. Entonces, esa premisa, ¿cierto?, viene heredada mucho del pensamiento griego de aquella época. Entonces, eso, Solón incluyó a los ricos no aristócratas en la votación del pueblo y también creó la primera constitución. Y después del emperador, porque tenemos que recordar que aquí no tienen emperadores ni tienen reyes, sino que tienen jefes militares. Por lo tanto, Solón también fue el jefe militar. Y al igual que Solón, y el que le siguió después de él, fue Clístenes, quien dividió la población en 10 clases. No obstante, la dividió con fines administrativos, ¿ya? Porque estas 10 clases en las cuales él dividió participaban directamente en la política de Grecia. Por lo tanto, los tipos sí estaban divididos en 10 clases. Por ejemplo, estaban los artesanos, estaban los políticos, no, perdón, estaban los artesanos, estaban los religiosos, estaban los agricultores, estaban los financieros, estaban los militares, pero todos ellos, a pesar de ser de clases diferentes, participaban en esta democracia y participaban en estas órdenes ciudadanas. Boulé, que se les llamaba, ¿ya? La boulé, se escribe así. Me entró una duda. ¿Sí? Es que esto sobre la... Es como un balde. ¿Cuántas Como guías, balde. cuáles serán las guías necesarias para poder eximirse? Creo que son Que 5. no me acuerdo. Sí, 5.
tengo que tener 5 guías hechas para poder exhibirme. Sí, creo que tú ya las tenías, no estoy seguro, pero ya. Ah, ya. Siguiendo, entonces con esto, ¿en qué estaba yo? Entonces ya, eso, la población, 10 clases participaban directamente y Clístenes también dictaminó que cada año hubiera una elección de militares, hubiera una elección de jueces y hubiera una elección de representantes del magistrado. La máxima autoridad política y religiosa de la antigua Grecia eran los magistrados, que nunca se les olvide. ¿Quién gobernaba? Y gobernaba en teoría, porque igual los tipos estaban sometidos al pueblo, los que gobernaban eran los magistrados en Grecia. No obstante, como decían, solo el pueblo griego puede ser soberano. Por lo tanto, sí, los magistrados eran los que organizaban todo, pero eran elegidos por el pueblo. Por lo tanto, en teoría, el pueblo era el que elegía. Y ahí se entiende esta lógica de la democracia, como la tenemos en la actualidad. Entonces, el problema que tenía este sistema era que era elegido cada año. Por lo tanto, no le daban tiempo a las personas para poder administrar bien las cosas. Por eso, por ejemplo, en la actualidad la democracia permite que el presidente dure 4 años, los alcaldes lo mismo, los jueces, algunos tienen cargos vitalicios, otros tienen cargos de 10 años, entonces se va definiendo de alguna manera eso, se va eligiendo con años más largos que un año como era lo que se daba en la antigua Grecia. ¿Ya? Pero otra gran diferencia que tiene la democracia en la actualidad con la democracia ateniense era que la democracia ateniense era una democracia directa y la democracia que nosotros tenemos en la actualidad es una democracia representativa. ¿Qué es una democracia directa? Es una democracia que elige al pueblo de manera, como su nombre lo dice, directa y sin ningún intermediario, ¿ya? Por ejemplo, para elegir a los representantes del magistrado en la antigua Grecia, la gente se reunía en una plaza, ¿cierto? Y no sé, po, los dos representantes que estaban siendo predilectos para ser elegidos dan su idea, ¿cierto? Y después, no sé, po, un orador dice, ya, ¿quién vota con que Juanito Pérez esté en el magistrado? Y la gente gritaba. Y literalmente al que le gritaban más era el que era elegido representante del magistrado. O levantaban la mano, y el que tenía más levantadas de mano era el que era elegido representante del magistrado. Y por su parte, la democracia representativa, que es la que tenemos nosotros en la actualidad, sí tiene un intermediario, ¿cierto? Que es el servicio electoral, el CERVEL. Y él se encarga de contar los votos, los cuales son individuales, y nadie realmente ve tu voto, ¿cierto? En cambio, cuando uno elegía a los representantes digamos, en la plaza, todos veían por quién votaba, por cierto. En cambio, los votos en la actualidad no. Los votos son de alguna manera individuales y nadie sabe por quién votaste. Entonces ahí tenemos también otra gran diferencia. ¿Qué más? Las polis griegas, de alguna manera, absorbían la libertad individual. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ciudadano griego estaba al servicio de la poli griega y no formaba nada fuera de ella. ¿Qué quiero decir con esto? Que la democracia era aristocrática. Aristóteles, perdón, fue un tipo muy recto, ¿ah? Y muy difícil tenía un carácter muy duro. Entonces, él creía que la polis era una comunidad que absorbía al individuo. El ciudadano, antes que padre de familia, antes que hombre de trabajo, era un servidor de la polis y debía dedicarse a la colectividad de las magistraturas y los cargos públicos. No así en la Profe, democracia que tenemos en la actualidad. Pero un poquito, ya que la democracia en la actualidad respeta mucho más las libertades individuales, haciéndole a la persona el derecho a la propiedad privada y todas esas cosas, bla, bla, bla. Ahora sí, Carlos, cuéntame. tengo una duda sobre el cuestionario del Discovery. ¿Ya? ¿Sí? Que se acuerda que me envié un mensaje sobre la primera pregunta de lo que otorga el mar Mediterráneo. ¿Y te la respondiste tú mismo, en verdad? Porque es que usted dijo que aparecía algo en el documental sobre sobre unos como pescados que le daban, que usaban Sí, para ganadería y no apareció así. sí, sí aparecen al principio. No aparecen. Sí, sí Habla aparecen. solamente aparecen solamente lo del atún de aleta azul. Ya, pues, hombre, esa es la respuesta. Lo acabáis de dar. Ah, Y ah, también, y aparte de ese animal, habían animales que lo utilizaban para la ganadería. Y un animal que sí sigue siendo una tradición, como por ejemplo el toro, que utilizaban para dar el territorio. sí, Pero sí, ya, sí, les sí. estoy dando la respuesta, así que eso. Para que se hagan una idea de cómo Yo eran ya no estas lo puedo hacer de votaciones, nuevo porque ya lo hice.
para que se hagan una idea de cómo eran estas votaciones de los ciudadanos, aquí tenemos una imagen, ¿ya? Que tenemos los números, 1, 2, 3, 4, 5, bla, bla, bla. El 1 era la Acrópolis, que era donde estaban los magistrados y también donde se creía que estaban los dioses, porque tenemos que recordar que todas estas representaciones políticas también tenían mucho que ver con el tema religioso, porque así eran las civilizaciones antiguas, lo relacionaban todo con lo religioso. Entonces, ahí estaban los magistrados, ¿cierto? Y aquí se formaban estas reuniones, el agora, como se les llamaba, ¿cierto? Lo cual se hacía en una plaza pública o en un mercado. El número 3 son los militares, ¿cierto? Los cuales, como les digo, los militares y los financieros eran elegidos de manera diferente al resto del pueblo. ¿Ah? Estos tipos eran elegidos de manera individual y se les daba debido a los méritos, ¿ya? No así como, por ejemplo, los jueces que sí eran elegidos por el pueblo. El 2 era el orador, ¿cierto? Que era el tipo que se encargaba de dar los mensajes, de relatar los problemas que estaba enfrentando la polis, de relatar las situaciones que tenía la polis. El 4 era el estrado, ¿cierto? En el cual simplemente, no sé, pues la gente se iba para hablar. El 6 eran los turnos de habla, ¿cierto? Estas 3 personas que están acá en el número 6 eran quienes tenían ideas que querían proponerlas a el público presente, que eran los ciudadanos griegos. ¿Y quiénes eran los ciudadanos griegos? El 7, pues. Toda esta gente que tenemos acá alrededor son los ciudadanos griegos, los padres de familia, mayores de 21 años, bla, bla, bla. Y el 5 era un intermediario, alguien que le daba tiempo a esta cosa. Porque podía ser que a lo mejor uno de los tipos que está acá, ¿cierto? Quería hablar como media hora, quería hablar como una hora, y no le daba tiempo para que el compañero que estaba al lado diera también sus ideas. Entonces, algo así era la división de estas conversaciones del pueblo griego. Entonces, para que lo tengan en consideración. Y además de estos grupos, ¿cierto? De estos mecanismos de que creaban los magistrados, ¿cierto? Tenemos a los arcontes y a los militares. Y como le digo, tanto los financieros como los militares eran puestos quienes eran elegidos literalmente por el pueblo, porque se creía que necesitaban habilidades especiales para poder tener estos cargos. Eran literalmente cargos especiales. Y por eso que al militar se le daba tanto respeto, ¿cierto? Porque el tipo literalmente era el que manejaba la lucha, los enemigos y los males externos que podía enfrentar la polis. Por eso, por ejemplo, a Pericles se le dio la oportunidad de crear la democracia, ¿cierto? Porque el tipo era un estratega militar. Entonces, para que lo tengan claro. Entonces, los magistrados, y me interesa que manejen estos conceptos, eran los gobernantes de las polis. Entre ellos se destacaban los estrategas militares y los financieros, que dirigían los tribunales y las ceremonias religiosas. La eclesia o la asamblea era una asamblea de ciudadanos que se reunía periódicamente para votar las leyes, decidir la política exterior y elegir a los magistrados y determinar el ostracismo. ¿Qué es el ostracismo? Es un método de expulsión, porque tenemos que recordar que los magistrados estaban sujetos a la decisión del pueblo, de los ciudadanos griegos. Entonces, por lo tanto, si los 6.000 ciudadanos griegos decían que tu política había sido pésima, te expulsaban y te exiliaban y te desterraban del territorio griego, aunque sea 10 años. Y este exilio de 10 años quedaba registrado en el ostracón. Entonces, eso es el ostracón, para que lo sepan. La Bulé, o Consejo de los 500, estaba encargado de supervisar la acción de los magistrados y el cumplimiento de las leyes, y preparaban los proyectos de ley que luego eran discutidos en la asamblea. Era algo así como un parlamento, pero muy antiguo, ¿cierto? Muy arcaico, podríamos decir. Entonces, para que lo tengan claro. Y finalmente el Ileo era un tribunal de justicia compuesto aproximadamente por 600 jueces que se encargaban, como digo, de registrar los problemas que podrían enfrentar, pues qué sé yo, los robos, las matanzas, los cargos públicos, etc. Entonces, súper importante igual para que lo tengan claro. Por su parte, chicos, y esto más que nada lo menciono como un dato freak, pero yo creo que igual les sirve, la polis espartana, en contraposición a la democracia ateniense y su poderío, se va a alzar de manera diferente, ya que esta polis fue fundada por los dorios en el extremo sur de Grecia, en la parte donde estaban las islas, más que nada, ¿cierto? Y más que una polis como las demás, Esparta era la fusión de varias aldeas rurales en la fértil valle del río Eurotas. Los espartanos conquistaron parte del Peloponeso y convirtieron a los habitantes primitivos en esclavos. Además, ejercieron una gran presión sobre las demás poblaciones de la península. Esparta siempre tuvo un gobierno oligárquico y una sola constitución atribuida a Licurgo,
Durante siglos los espartanos se rigieron por ella a pesar de nunca fue escrita. El sistema de espartanos era mucho más duro, más que el sistema ateniense de democracia, ¿cierto? Sino que los tipos tenían una oligarquía, la cual estaba destinada a seguir por generación en generación, ¿cierto? Y más que una oligarquía, era una diarquía, porque había dos reyes, los cuales se peleaban constantemente. Pero también tenían algo así como un parlamento, que yo creo que fue heredado de la tradición ateniense, que se le llamaba esforado, lo cual era como un consejo de sabios, viejitos, ¿cierto? Unos ancianos, los cuales mantenían la seguridad interna y el orden de la polis espartana. Entonces, eso más que nada como dato freak. Y los espartanos, a ellos conocidos, no eran ciudadanos griegos, sino que se conocían como los espartitas, los cuales eran ciudadanos espartanos y libres con igualdades ante la ley. Entonces, eso principalmente con la clase del día de hoy, jóvenes. Dudas, consultas. Como les digo, existen muchas diferencias y semejanzas con la democracia ateniense, con la democracia que nosotros tenemos en la actualidad. Las semejanzas Puro son tema los derechos... político. ¿Ah? Pura política. Sí. No, estos tipos eran secos para la política, como te digo, le heredamos bastante de ellos. De hecho, las semejanzas tenemos que, tanto Es que eran en muy la perfectos, eran como muy perfectos con temas matemáticos, ¿cómo se llama esto? La democracia, política. literalmente asentaron las bases de muchas civilizaciones. Vamos, que el Imperio Romano, que le sigue, heredó todo prácticamente de los griegos. Entonces, de alguna manera, viene a mejorar todas las cosas que habían hecho los griegos. Y así con el resto de A todo esto civilizaciones. yo no sabía que sacrificaban toros para Atenea. Sí, pues, ¿no? Sacrificaban hartos animales y lo hacían en función de que les diera más, que fueran más Y fértiles sus también yo no tierras, que sabía trajera que más... en las corridas de toro, Ujú. el gladiador, yo no sabía que tenía una espada escondida en en el pañuelito. Ah, Tampoco eso yo sabía eso. tampoco lo sabía. No. Eso yo tampoco lo sabía. Oh, yo sí. Yo lo descubrí. Haciendo el cuestionario lo descubrí que tenían una espadita y mataban al toro. Mira tú, gracias por el dato, Carlos. La verdad, lo voy a utilizar Yo más lo vi en adelante una en la película. clase, porque no lo sabía. Em, Yo lo vi en una película española. No, entonces, pues profe, chiquillos, no lo ocupen. no, pero si no lo voy a usar en la prueba, lo voy a mencionar como dato. Entonces, chiquillos, para que tengan Cuentito claro ahí, tiramos. las semejanzas de la democracia, ya para ir cerrando, las semejanzas que tenemos con la democracia actual son los derechos y los deberes. Tanto ustedes tienen muchos derechos, ¿cierto? Pero también tienen ciertos deberes que se hacen debido a la democracia, ¿cierto? Ustedes como ciudadanos chilenos tienen derechos y deberes y los griegos también tenían derechos y deberes. Los gobiernos son autónomos, pero se basan en la decisión de la mayoría, ¿ok? Los magistrados lo mismo, eran autónomos, podían tomar decisiones, pero se basaban en la decisión de la mayoría. Ambos eran elegidos por ciudadanos. No obstante, tenemos que entender que los ciudadanos en Grecia eran hombres mayores de 20 años, que reflejaban el 3% de la población. Acá, en la actualidad, los ciudadanos somos prácticamente todas las personas mayores de 18 años que no tengan cargos penales. También la votación era representativa acá en la actualidad y directa allá en Grecia. Y también era elegida por aplausos en la Grecia y acá por un voto que es privado y es absolutamente individual, ¿cierto? Por otra parte, todos tienen derechos a la igualdad y todos nacen libres. Tanto los chilenos como los griegos, ciudadanos griegos, nacían libres, ¿cierto? Entonces, súper importante. Y las diferencias, como les digo, que los griegos tienen democracia directa, acá tenemos democracia representativa. La rotación de los cargos en la antigua Grecia era cada un año y era al azar. Acá no, por cierto, acá tenemos tiempo para sufragar cada 4 años y el cargo es designado, no es al azar. En la Grecia solo participaban los hombres libres. En la actualidad participan tanto hombres como mujeres. En la Grecia no existía una oposición política. En la actualidad tenemos oposición política, ¿cierto? Un partido que de alguna manera está de alguna manera coactando las libertades que puede tener el partido político que está gobernando. Entonces también eso es súper importante diferenciarlo. Pero también lo vamos a ver la próxima semana todo esto que yo les dije al final, así que tranquilos con ese tema.